Roswell es un pueblo ubicado en el estado de Nuevo México y es mayormente conocido por el incidente OVNI que sucedió en 1947. Este es un lugar que está prácticamente dominado por el fenómeno OVNI, ya que no solo se encuentra en su territorio un instituto militar, sino también un museo dedicado a la vida extraterrestre, y se lleva a cabo el Festival OVNI, que cada año, el 4 de julio, conmemora el incidente de 1947. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy, en Lugares Misteriosos, les contaré la historia del incidente de Roswell que sucedió en Nuevo México, Estados Unidos. A este pequeño poblado también se le conoce por tener menos de 30.000 habitantes, ya que en 1945 tenía como principal activo el aeródromo del ejército de Roswell, la base 509, grupo de bombarderos, que participó en el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Además, entre 1930 y 1941 se realizaron las pruebas de cohetes de Robert Goddard, uno de los padres de la astronáutica, junto con el alemán Hermann Oberth y el ruso Konstantin Tsiolkovsky. Roswell fue además la base del escuadrón atómico Enola Gay, además que solo este lugar tenía permiso para transportar y lanzar armas nucleares. De acuerdo con la autora Miriam del Río, en su libro La otra cara de la historia, misterios y enigmas extraordinarios, el incidente de Roswell sucedió en medio de una pugna por el poder entre dos bloques antagónicos que se enfrentaban a la amenaza de la Guerra Fría. Estados Unidos y la ex Unión Soviética estaban inmersos en un conflicto global de carácter económico, político, ideológico y cultural. Esta Guerra Fría tenía sometida a la población de ambos países, ya que los rusos tenían miedo de los norteamericanos y viceversa, esto por el pánico atómico, en el que inclusive se les enseñaba a los niños a protegerse bajo las carpetas de sus aulas en el colegio, y esa fue la época en la que las familias comenzaron a construir sus refugios nucleares bajo tierra. El incidente OVNI que les comenté hace unos minutos, que ocurrió en 1947, comenzó en el verano de aquel año, cuando Mac Brazel, un ganadero de Nuevo México, encontró unos objetos extraños en su propiedad cerca del poblado de Roswell. El hombre recogió todos los restos y se los llevó al sheriff del condado de Chávez, quien a su vez las derivó al ejército, y ellos determinaron que se trataba de un platillo volador, o los restos de un objeto volador no identificado. Esta noticia corrió como la pólvora, ya que fue replicada en cuanto programa de noticias, periódicos y revistas se pudo, siendo por lo general el titular de estos medios. Esto además desconcertó a la población, ya que muchos creyeron que se estaba acercando no una invasión soviética, sino una extraterrestre. Y lo que es peor, en esa época se comenzaron a ver objetos luminosos en el cielo que iban a gran velocidad. La noticia llegó hasta el director del FBI, John Edgar Hoover, quien pidió estar informado en todo momento sobre cualquier nueva información que se relacionara con el caso. Mientras tanto, todo lo que recogió Mac Brazel fue enviado a Fort Worth, en Texas, donde fue analizado y poco tiempo después, el general Roger Ramey convocó una rueda de prensa y declaró, contradiciendo a la versión inicial, de que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico, pero esta versión también cambió con el tiempo. Ya que el gobierno salió a decir que lo que había caído no era un platillo volador o un objeto volador no identificado, la noticia comenzó a diluirse y con el tiempo la gente se olvidó de esta. Pero con lo que no se contaba era que el comandante Jesse Mariel, quien fue el encargado de llevar las piezas encontradas en el rancho y que en un inicio declaró que no eran de un ovni, tiempo después dijo que todo había sido un encubrimiento del gobierno y que lo que se había recogido en ese rancho no era, bajo ninguna circunstancia, de este planeta. Además, el controlador del radar del aeródromo de Kirtland de Albuquerque reconoció que la noche anterior al supuesto incidente ovni hubo una tormenta eléctrica muy fuerte, que podría haber afectado a algún ovni que lo hizo caer en el rancho de Mac Brazel. Fue entonces que se publicó el libro El incidente Roswell,
donde se narraba el accidente de una nave extraterrestre que cayó en la Tierra y del que además se recuperaron cadáveres alienígenas que se habían enviado a una base militar secreta en Nuevo México para su investigación. Esta publicación daba luces de cómo el gobierno encubrió el caso silenciando medios de comunicación, confiscando y ocultando documentación, además que ejerció amenazas contra las personas que querían brindar algún tipo de testimonio sobre el caso. Esto pudo haber sido fácilmente una cortina de humo con el objetivo de distraer a la población del tema de la Guerra Fría, pero finalmente terminó asustándola mucho más. Y si pensamos que ahí había quedado el asunto, pues no, ya que en el mismo 1947 el gobierno de los Estados Unidos estaba llevando a cabo un proyecto ultra secreto con el objetivo de averiguar cualquier información sobre la Unión Soviética. Este se llamó Proyecto Mogul, para el que se utilizaron unos 50 globos de goma con los que se quería llevar dispositivos de escucha a la atmósfera superior. Estos medían unos 180 metros de largo y se rastreaban con reflectores de radar. Obviamente era una misión secreta, pero los materiales no lo eran tanto, ya que lo que se encontró fueron restos de madera, caucho o aluminio. En un principio, las pruebas de estos globos se hicieron en el desierto de White Sands en Nuevo México, y cuando algunos cayeron ahí, pues el gobierno no determinó que fuera urgente la recuperación, y esto es lo que se supone pasó en el rancho de McBrazel, solo que esta vez, pues los restos no pasaron desapercibidos, y según versiones oficiales, lo encontrado sí coincidía con los materiales usados para el Proyecto Mogul. Con el paso de los años, los avistamientos de ovnis continuaron en los Estados Unidos y por eso el gobierno decidió investigar los hechos reportados con el proyecto Blue Book o Libro Azul en 1952. Pero este no fue el primer intento, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Defensa norteamericano James Forrestal ordenó una investigación para saber si esos platillos voladores avistados se convertirían en una amenaza para el país. Esa investigación se realizó dentro del proyecto SIGN, que solo se implementó desde 1947 a 1949. Investigó 273 casos y se concluyó con que los objetos vistos eran naves de otro mundo, pero esto no le gustó a la cúpula del gobierno, por lo que, como lo sucedido en Roswell, fue desacreditado. Luego se creó el proyecto Grudge, que buscó básicamente desacreditar a todos aquellos que afirmaran que había vida extraterrestre y que los avistamientos habían sido de naves de fuera de nuestro planeta. Este proyecto derivó en el ya mencionado Proyecto Blue Book en el año en el que se incrementaron los avistamientos ovni, no solo en los Estados Unidos, sino también en el mundo. El problema con el Proyecto Blue Book es que a pesar de que se tenían testimonios de diferentes personas, que incluían no solo pobladores, sino también profesionales, el gobierno continuó con la intención de desacreditarlos, y es por eso que el astrofísico J. Allen Hynek, quien fue uno de los consultores de los tres proyectos, decidió abandonar este último, ya que quería investigar el fenómeno ovni sin tener encima al gobierno. Su trabajo dio pie a la escala Hynek, que establece los diferentes tipos de contactos ovni que tiene 4 fases. Estas van desde el avistamiento hasta la abducción, y esta creó el término de encuentro cercano o close encounter, como es su nombre original en inglés, que se usó además en la famosa película Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero el incidente de Roswell no se olvidó, y menos el fenómeno ovni, ya que pocos años después apareció en los titulares el Área 51, que ya hemos conocido en un episodio previo del podcast. Así que no les voy a contar toda la historia, pero sí que, según un documento desclasificado, fue originalmente creado para que se llevara a cabo el proyecto Aquaton, que tenía el objetivo de hacer vuelos de reconocimiento para localizar arsenal nuclear de su rival ruso. Es por eso que las personas solían ver objetos voladores no identificados, ya que eran efectivamente naves militares secretas. Estos aviones llegaron a volar sobre la Unión Soviética, China y Cuba. Es más, fueron los aviones Lockheed U-2 los que reconocieron la presencia de misiles soviéticos en Cuba en 1962, evento que desencadenó la crisis de los misiles, que por poco provoca la Tercera Guerra Mundial.
Como el Lockheed U-2 se hizo obsoleto y la Guerra Fría incrementaba su alcance, los Estados Unidos desarrollaron un avión con más capacidades y tecnología, por lo que a finales de la década de 1950 comenzaron a trabajar en el Oxcart, un avión que volaría sobre los 27.000 metros y con una velocidad supersónica de 3.500 km por hora. El Oxcart sería en ese momento la mejor aeronave y herramienta espía del país norteamericano, además que sería el más sigiloso y que podría escapar de cualquier misil, además de ser casi indetectable por los radares enemigos. No sé si ustedes tienen la sensación de que el incidente de Roswell no ha dejado de sonar nunca, como si fuera atemporal o como si siempre estuviera en los titulares de los periódicos o programas de televisión. Y es que a pesar de que el incidente sucedió en 1947, en 1995, Ray Santilli, un productor de videos y empresario que vivía en Londres, presentó ante un grupo de interesados en ese fenómeno una película de lo que parecía ser la autopsia realizada a un alienígena, que se supone se había encontrado en la nave que se estrelló en Roswell. Este video se vendió a muchas empresas televisoras de varios países, pero fue la cadena Fox la que causó furor y polémica entre el público estadounidense principalmente, y lo tituló Alien Autopsy, Fact or Fiction, o Autopsia alienígena, hecho o ficción. Este programa se transmitió 2 veces en los que se superó el índice de audiencia anterior y se cortaron algunas escenas o se pixelearon debido a su naturaleza gráfica, especialmente cuando se veían los genitales del alienígena. En otros segmentos del programa, la cadena televisiva incluyó a personajes conocidos y expertos en este fenómeno que podían dar fe de la autenticidad del video. Por ejemplo, se vio a Stan Winston, artista de efectos especiales y ganador del premio de la Academia, al cinematógrafo Allen Daviau y al famoso y reconocido patólogo forense Cyril Wedge, quien declaró que los procedimientos vistos en las imágenes eran los correctos, pero que no se atrevía a asegurar que el espécimen fuera realmente extraterrestre. Sin embargo, algunos años después, Ray Santilli, el productor del video, declaró que la película solo era parcialmente real. Esto no le pareció raro a John Jobson, director cinematográfico que estuvo involucrado con el programa de la cadena Fox, ya que comenzó a dudar de la veracidad del filme debido a que cuando se encontró con Santilli en Londres, le comentó que todo le parecía un fraude. Jobson sabía que esto afectaría a los índices de audiencia o rating como los conocemos también, por lo que decidió pedirle al reconocido investigador privado William Dear que determinara la veracidad del material, pero este fue apartado del proyecto ya que se temía que la verdad saliera al aire, inclusive antes de la emisión del programa. En 2006 se realizó una película titulada Autopsia Alien, que fue una comedia dirigida por Jenny Campbell, en la que se hizo una reconstrucción satírica del filme que vendió Santilli, basándose en las declaraciones de este último, pero sin determinar si era realmente verdad lo que decía. Ray Santilli también participó en un documental del canal Sky, en el que con Gabby Schofield admitieron que su película era solo parcialmente real, es decir, solo unos pocos segundos de este lo eran, y reconocieron además que el resto fue una reconstrucción de 22 rollos de película de 4 minutos cada uno. En el documental, el presentador menciona varias veces que la película es una falsificación o fake material, mientras que Santilli insiste que es una restauración. El famoso video del extraterrestre pasando por una autopsia se habría grabado en un set en la sala de un departamento en Rochester Square, en Londres. El artista que creó los maniquíes de los alienígenas fue John Humphreys, un escultor y experto en efectos especiales. Para crearlos usó moldes de yeso que incluían encéfalos de ovejas sumergidos en jalea de frambuesa para simular la sangre, entrañas de pollo y otras vísceras de animales que compró en un mercado común y corriente. Inclusive, Humphreys personificó al pseudomédico o científico que realizó el examen, ya que así él pudo controlar los efectos y básicamente dirigir la escena que se estaba grabando. Después de esta, decidieron deshacerse de la evidencia y dejaron pedazos de los maniquíes en varios basureros de Londres.
El material adicional que se vio en el video y los siguientes documentales que contaron con la participación de Santilli también mostraron supuestos símbolos extraterrestres y paneles de control de la supuesta nave que se había estrellado en Roswell, pero Santilli confesó que estos también habían sido fabricados por él y su equipo de producción, dándose a sí mismo una licencia artística para contar la historia. Es más, en el colmo de la desfachatez, Santilli y equipo luego confesaron que el camarógrafo que sale en su película y que declaró bajo juramento que era el camarógrafo original de la grabación de la autopsia y la fuente del material, resultó siendo un hombre sin hogar al que encontraron en las calles de Los Ángeles y grabaron al interior de un motel. Es decir, todo lo relacionado al video fue un fraude confesado por los involucrados. Roswell es un poblado que se ha convertido en un ícono y lugar de peregrinación obligada para los interesados en el fenómeno ovni. Es más, según elpaís.com, esta es una ciudad obsesionada con los extraterrestres y los ovnis, y es ahí donde se podrán encontrar el famoso Museo y Centro de Investigación Internacional de OVNIs. Este museo fue fundado por Walter Huth, Glenn Dennis y Max Little con el objetivo de que la gente se informe sobre este fenómeno, además que se dedican a la colección y preservación de material e información escrita y audiovisual sobre este tema. El costo de las entradas oscila entre los 5 y los $7 y está ubicado en el número 114 N Main Street, Roswell. Pero si no están cerca o si quieren empaparse un poco más sobre este tema, pueden encontrar muchos documentales en las plataformas de streaming y además les dejo aquí algunas películas y series que se han inspirado en este lugar que ni con los años ha dejado de ser misterioso. Una de estas películas es Roswell, Invasión Extraterrestre, que es una película mitad documental, mitad ficción, y que incluye escenas de la autopsia de los alienígenas. Otra más que seguro han visto es Día de la Independencia. Sigo esta lista con Paul, una comedia que presenta a un extraterrestre con poderes que está viviendo en la Tierra desde que su nave se estrelló en Roswell en 1947. Una película más es la última de la saga de Indiana Jones, que muestra un gran almacén donde se guardan los objetos más importantes de la historia, como el Arca de la Alianza y el alienígena que se estrelló en Roswell. Y cierro este bloque con una serie que causó furor a finales de los 90. Roswell se estrenó en los Estados Unidos el 6 de octubre de 1999 y la historia gira alrededor de unos adolescentes alienígenas que están viviendo en Roswell, Nuevo México. Ellos son sobrevivientes del incidente de 1947 y obviamente todo se complica cuando uno de ellos se enamora de una humana. Obviamente no puedo dejar de mencionar a la serie más importante tal vez en cuanto a la cultura ovni se refiere, y es Los Expedientes Secretos X, ya que en el transcurso de sus temporadas, Roswell siempre ha tenido un lugar importante.